Antes del tiempo, no había tiempo, no existía el viento, ni el sonido, ni siquiera el silencio. No había cielo que mirar, ni tierra que pisar. Todo era una extensión infinita de vacío, profundo y sin forma, como un lienzo esperando al primer trazo de un artista que aún no había decidido qué pintar. Y entonces, ocurrió no, fue un estallido. No fue un accidente, fue voluntad. Una voz rompió la nada con una autoridad absoluta. Que exista la luz, y la luz obedeció. No dudó, no negoció, simplemente apareció. Pura, intensa, imparable. La oscuridad retrocedió como un ejército derrotado sin dar batalla. Por primera vez, hubo contraste. Por primera vez, hubo orden. La luz iluminó lo que antes no podía verse, aunque en realidad todavía no había nada que mostrar. Pero eso estaba a punto de cambiar. Esa misma voz, firme y serena, separó la luz de la oscuridad. Las llamó día y noche, no como nombres al azar, sino como leyes que marcarían el ritmo de todo lo que vendría después. Y así, sin aplausos ni testigos, terminó el primer acto de la creación. Pero el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando, porque si crear luz fue solo el inicio, lo que vendría después pondría a prueba no solo el poder, sino el propósito de todo lo que existe. Y justo cuando la claridad comenzaba a sentarse, algo más empezó a tomar forma en medio de ese nuevo mundo. Algo que dividiría lo infinito en partes y prepararía el escenario para la vida. La luz ya reinaba, pero el universo seguía siendo un territorio sin fronteras, un océano infinito, sin orillas, sin arriba ni abajo. Todo estaba mezclado en una masa primitiva, indomable, como si la creación aún estuviera decidiendo qué quería ser cuando creciera. Pero esa voz no improvisaba, nunca lo hizo. Que haya expansión en medio de las aguas. Y otra vez la realidad se inclinó ante la orden. Algo invisible, pero firme como una muralla, comenzó a formarse. No era piedra, no era metal. Era separación, una línea trazada con precisión divina, que partió aquel caos en dos, aguas arriba y aguas abajo. Así nació el cielo, no como lo conocemos ahora, azul y tranquilo, sino como una bóveda imponente, vasta, cargada de propósito, un techo que no solo dividía, sino que protegía lo que estaba por venir. Por primera vez, el universo dejó de ser un todo desordenado, y comenzó a tener estructura. Arriba, las aguas suspendidas, misteriosas, casi intocables. Abajo, un mar profundo, inquieto, esperando instrucciones. Era como si el escenario ya estuviera montado, pero sin actores. Y aunque todo parecía más claro, aún faltaba lo esencial, porque el orden, por sí solo, no da vida ni la voz lo sabía. Hubo un instante breve, cargado de intención. Todo pareció contenerse, como si la creación misma tomara aire antes del siguiente paso. Entonces, con una autoridad que no admitía réplica, llegó el mandato: aunque las aguas se reúnan, y que lo seco aparezca. Y en ese momento algo empezó a emerger. Algo firme, algo real, algo que por primera vez podía sostener vida. Las aguas, que hasta entonces se movían sin rumbo, comenzaron a obedecer. Se retiraron. No con violencia, sino con una precisión casi militar. Como si cada gota supiera exactamente a dónde debía ir. Se agruparon, se apartaron, se rindieron ante una fuerza que no podían desafiar. Y entonces apareció en la tierra. No como un simple pedazo de suelo, sino como el primer símbolo de estabilidad en un universo de caos. En firme, sólida, innegable. A la voz la llamó tierra, y a las aguas reunidas, mares, no eran solo nombres, eran identidad, orden y propósito. Por primera vez, algo tenía un lugar definido. Pero la creación no estaba interesada en quedarse a medias, porque una tierra vacía es tierra. Y la voz, con la autoridad que había separado la luz de la oscuridad, dio una nueva orden: que la tierra produzca vida. Y esta vez, no fue una simple aparición, fue un despertar. Desde lo profundo del suelo comenzaron a brotar formas pequeñas, casi imperceptibles, hierba que cubría la superficie como un manto verde, plantas que crecían buscando la luz, como si ya supieran que ese era su destino, árboles que se alzaban con fuerza, cargados de frutos, cada uno con su semilla, cada uno con su promesa de continuidad. No fue un accidente, fue diseño. Cada hoja, cada raíz, cada fruto tenía un propósito claro, al sostener lo que aún no había llegado. Porque aunque la tierra ahora respiraba vida, todavía estaba incompleta. Le faltaba ritmo. Le faltaba algo que marcara el paso del tiempo. Y entonces, la voz volvió a hablar. Algo imponente que gobernaría el día, dominaría la noche, y observaría todo desde la distancia. La tierra ya tenía forma. La vida comenzaba a abrirse paso, pero aún faltaba algo esencial:
orden en el tiempo, porque de nada sirve avanzar si no sabes cuándo empieza ni cuándo termina cada paso. Y entonces, la voz habló de nuevo. Que haya lumbreras en el cielo, no para iluminar, eso ya existía, sino para gobernar, para marcar para imponer ritmo sobre el caos. Y así, aparecieron. El primero fue imponente, una esfera de fuego incontenible, majestuosa, imposible de ignorar. El sol, no pidió permiso, no necesitó presentación, simplemente ocupó su lugar. Luego, en contraste perfecto, llegó la calma, la luna. No brillaba por sí sola, pero eso no la hacía menos importante. Su luz era suave, estratégica, suficiente para guiar sin revelar demasiado, guardiana de la noche. Y alrededor de ellas surgieron incontables puntos de luz en las estrellas. No estaban ahí por decoración. Eran mapas en señales, en referencias, para lo que, algún día, aprendería a mirar al cielo buscando respuestas. El universo dejó de ser un lugar vacío y se convirtió en un sistema. Días y noches ahora tenían medida en tiempo, pero aún con cielos encendidos y tierra viva, algo faltaba. El escenario era perfecto, pero seguía sin haber movimiento real, sin voluntad, sin instinto. La creación respiraba, pero aún no latía. Y la voz estaba a punto de cambiar eso, porque lo que vendría ahora no solo llenaría el mundo, lo pondría en marcha. El cielo brillaba, la tierra respiraba, el tiempo avanzaba, pero todo seguía demasiado quieto. La vida existía, sí, pero era silenciosa, inmóvil, como un cuadro perfecto colgado en una pared eterna, hermoso, pero sin pulso. Y entonces, la voz decidió romper esa calma, que las aguas se llenen de seres vivientes, y que las aves vuelen sobre la tierra. No fue una sugerencia, fue una orden, y el mundo respondió. Los mares comenzaron a agitarse y no por tormentas, sino por vida. Desde sus abismos emergieron criaturas de formas imposibles, peces que se deslizaban como sombras, bestias marinas que imponían respeto con solo existir. La profundidad dejó de ser silencio, y entonces el cielo también despertó. Las aves irrumpieron en el aire, como si siempre hubieran sabido volar. Extendieron sus alas y conquistaron lo que antes era solo espacio vacío. Algunas surcaban el cielo con elegancia, otras lo cortaban con velocidad. Por primera vez, la creación no solo existía, se movía. Había impulso, había instinto, había vida que tomaba decisiones. Y la voz, viendo lo que había hecho, aprobó. Fructificad y multiplicaos. No era solo creación, era continuidad. Un sistema que crecería por sí mismo, que se expandiría, que se adaptaría, que llenaría cada rincón disponible. El mundo ya no era un escenario vacío, era un ecosistema. Pero aún así, algo faltaba, porque todo lo creado hasta ahora compartía una limitación. Vivía, pero no entendía. Se movía, pero no cuestionaba. Seguía su naturaleza, pero no tenía elección. Y la voz estaba a punto de introducir algo completamente distinto. Algo que no solo habitaría el mundo, sino que lo desafiaría. La creación ya estaba en marcha. Los mares se agitaban con vida. Los cielos eran surcados por alas. La tierra, firme y fértil, sostenía un mundo que ya no era silencio, sino movimiento constante. Pero aún faltaba cerrar el círculo, porque un mundo sin criaturas que lo recorran sigue siendo incompleto. Y la voz habló una vez más. Que la tierra produzca seres vivientes. Y como antes, la orden no encontró resistencia. El suelo vibró no con violencia, sino con propósito. De él comenzaron a surgir criaturas de toda clase, algunas pequeñas, rápidas, casi invisibles entre la hierba, otras grandes, pesadas, imposibles de ignorar, bestias que caminaban con fuerza, animales que correrían guiados por instinto, seres que se arrastraban, adaptados a cada rincón del mundo, cada uno en su lugar, cada uno con su función. No había desperdicio, no había error. Era un sistema preciso, casi perfecto. Pero entonces, algo cambió. Por primera vez, la voz no dio una orden directa, hizo una pausa, como si el siguiente paso no fuera simplemente crear, sino decidir. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No fue un mandato al vacío, fue una declaración, una intención distinta a todo lo anterior. Y entonces, ocurrió algo que rompió el patrón de toda la creación. El hombre no fue llamado a existir desde la distancia, fue formado del polvo de la tierra, sí, del mismo suelo que ya había dado vida a todo lo demás, pero con un detalle que lo cambiaría todo. La voz se acercó, no ordenó, sopló, y ese aliento no era aire, era vida consciente. El hombre abrió los ojos, y por primera vez en toda la creación, alguien miró de vuelta. No era solo una criatura más,
No se movía solo por instinto. Había algo diferente en él, algo que no estaba en los mares, ni en los cielos ni en la tierra. Capacidad de entender, capacidad de decidir, capacidad de desafiar. Y justo ahí, en ese instante, el mundo dejó de ser simplemente perfecto. Se volvió interesante. El hombre estaba de pie, respirando, observando, procesando en el mundo, que hasta ese momento había seguido un orden incuestionable. Ahora tenía un testigo, alguien capaz de interpretarlo. Y eso cambiaba las reglas del juego, porque no se le dio solo vida, se le dio autoridad. Domina sobre la tierra, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente. No era un adorno en la creación, era responsable de ella. El hombre caminó por primera vez, sintiendo el suelo bajo sus pies, no como los animales, que simplemente lo habitaban, sino como alguien que entendía que ese lugar tenía propósito. Miró al cielo, vio el sol imponerse, la luna vigilar, las estrellas guardar silencio, y comprendió, al menos en parte, pero incluso en ese mundo perfecto, algo no encajaba. No había conflicto, no había peligro, no había error. Y aún así, había una ausencia. El hombre tenía todo, pero no tenía compañía. Y la voz lo dijo sin rodeos. No es bueno que el hombre esté solo. Primera vez que algo en la creación no era bueno. No porque estuviera mal hecho, sino porque estaba incompleto. Entonces, comenzó un proceso curioso. Todos los animales fueron presentados ante el hombre, uno por uno. Bestias, aves, criaturas de toda clase. Y el hombre hizo algo que nadie más podía hacer, nombró. No al azar, no por impulso. Nombró con entendimiento. Reconocía su esencia, su función, su lugar. Pero mientras lo hacía, algo se hacía evidente. Ninguno era como él podía observarlos, dominarlos, clasificarlos. Pero no podía encontrarse en ellos. Y eso pesaba más de lo que parecía. Así que la voz no corrigió. El hombre cayó en un sueño profundo, no por debilidad, sino porque lo que venía no era un ajuste menor. Era una creación dentro de la creación de él, pero no igual. Y cuando abrió los ojos de nuevo, el mundo ya no era el mismo, porque frente a él había alguien que no necesitaba explicación, alguien que no tenía que ser nombrado para ser entendido, alguien que, por primera vez, no era parte de su dominio, sino de su misma naturaleza. Ella estaba ahí, no como una extensión, sino como una respuesta. El hombre la miró, y por primera vez desde que abrió los ojos al mundo, no analizó, reconoció, no necesito tiempo, no necesito lógica. Esto es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. No era poesía, era certeza. La mujer no fue formada del suelo, como él no vino del polvo, ni del mandato directo vino de él, pero no para ser lo mismo, sino para ser complemento. Donde él era estructura, ella era equilibrio. Donde él era impulso, ella era dirección. No competían, encajaban. Y así, en un mundo sin conflicto, nació la primera unión. Sin contratos, sin condiciones, sin dudas. Dos voluntades distintas, funcionando como una sola. Y la voz lo estableció como principio. Serán una sola carne. No era solo compañía, era diseño. Era continuidad de algo que apenas comenzaba. Y por primera vez, el hombre no estaba solo frente a la creación. Ahora, había alguien que caminaba a su lado, no detrás. El mundo, que ya era perfecto en forma, ahora lo era en relación. Pero aún faltaba algo clave, porque tenerlo todo, sin límites. No ease, libertad, ease, riesgo. Y la voz, que había construido cada detalle con precisión, no iba a dejar eso al azar. Así que colocó al hombre y a la mujer en un lugar específico, no cualquier lugar. Un jardín no salvaje, no caótico. Han diseñado, han cuidado, han abundante, el Edén. Ahí, todo estaba a su alcance. Frutos, agua, sombra, vida en cada rincón. Pero en medio de esa perfección, había algo distinto. Un arbolán, no más grande, no más llamativo. Pero sí, más importante, el único que no estaba ahí para ser tomado. Y la instrucción fue clara. De todo árbol, puedes comer. Excepto de este sin rodeos. Sin confusión, un límite, uno solo. No por capricho, sino por principio. Porque donde no hay opción de desobedecer, tampoco hay verdadera obediencia. Y justo ahí, en medio de la perfección, se sembró algo invisible. La posibilidad de elegir. Y donde hay elección, tarde o temprano, hay consecuencia. El jardín era perfecto, demasiado perfecto como para sospechar de algo. Cada árbol daba fruto, cada río fluía con precisión. No había escasez, no había miedo, no había muerte. Y en medio de todo eso,
El hombre y la mujer caminaban libres, pero no solos, porque entre toda la creación había una criatura que no destacaba por su fuerza, sino por algo más peligroso en astucia. La serpiente no irrumpió, no atacó, no hizo ruido. Se acercó como lo hacen los problemas reales, sin anunciarse. Encontró a la mujer y habló. ¿Así que no pueden comer de ningún árbol del jardín? No era una pregunta inocente, era una distorsión tan pequeña, pero suficiente. La mujer respondió, firme, podemos comer de todos, excepto de uno. Si lo hacemos, moriremos. Hasta ahí, Chuju en orden. Pero la serpiente estaba interesada en sembrar duda. No morirán, Dios sabe que cuando coman de ese árbol, serán como él. Ahí estaba no la fruta, la idea. Porque el problema nunca fue el árbol. Fue lo que representaba independencia controlan. Y la mujer miró el árbol de nuevo. No había cambiado pero ahora lo veía distinto, atractivo, deseable, lógico. Y eso fue suficiente. Tomó el fruto. No hubo trueno, no hubo advertencia. Solo una decisión y luego se lo dio al hombre, que también eligió. Y en ese instante, todo cambió, no el jardín, no el cielo en ellos, porque por primera vez supieron lo que entendieron. No los hizo más libres, los hizo conscientes, demasiado conscientes. El cambio fue inmediato. No en el mundo, sino sus ojos se abrieron. Sí, pero no como esperaban. No vieron poder, no vieron grandeza, vieron vulnerabilidad. Por primera vez, se sintieron expuestos, desprotegidos, desnudos, y no solo en el cuerpo. Algo que antes era natural, ahora era incómodo. Algo que antes no importaba, ahora pesaba. La inocencia se había ido, y no había forma de recuperarla. Así que hicieron lo único que el miedo suele provocar, cubrirse. Tomaron hojas, improvisaron, intentaron ocultar lo evidente, como si tapar el resultado pudiera borrar la decisión. Pero el problema no estaba afuera, estaba dentro. Y entonces lo escucharon, la voz. La misma que había creado todo, la misma que les había dado propósito, lugar, identidad, caminando en el jardín, no con furia, no con estruendo, con presencia. Y por primera vez, tuvieron miedo, no de lo desconocido, de lo conocido. Se escondieron como si eso fuera posible, como si el que lo ve todo necesitara buscar. ¿Dónde estás? La pregunta no era para obtener información, era una oportunidad. Pero el hombre respondió desde el miedo, no desde la responsabilidad. Tuve miedo, y me escondí. Y entonces llegó la pregunta que lo expuso todo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Silencio, porque la respuesta era obvia. Nadie les enseñó, ellos eligieron. Y cuando la verdad quedó frente a ellos, hicieron lo que muchos hacen cuando fallan. Desviaron. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, excusas. Señalar, evitar el peso de la decisión propia. Pero el orden no funciona así. Cada elección tiene consecuencia, sin excepción. Y la voz, que había dado todo con claridad, ahora respondía con la misma precisión, no con emoción desbordada, con justicia. Y lo que vendría no sería un ajuste menor, sería un cambio de realidad, porque el error no destruyó el mundo, pero sí rompió algo fundamental, la relación. Y cuando eso se rompe, nada vuelve a ser igual. El silencio en el jardín ya no era paz, era tensión pesada, inevitable en la voz. No levantó el tono, pero cada palabra cayó con más peso que cualquier trueno. Primero, la serpiente, por lo que has hecho. Maldita serás entre todos los animales. El engaño no salía gratis. Se arrastraría, comería polvo. Habrá conflicto entre tu descendencia y la de la mujer. No era solo castigo, era advertencia, una línea trazada en la historia, que algún día sería cobrada luego. La mujer. Se habló de carga, multiplicaré los dolores en tus partos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Relación, ahora con fricción. Y finalmente, el hombre, por cuanto escuchaste y elegiste, fue su decisión. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Sudor, nada garantizado. Polvo eres. Y al polvo volverás. La muerte. Ya no era una posibilidad lejana. Era destino. Pero incluso ahí, en medio del juicio, hubo algo inesperado en la voz. No los borró. Los cubrió. Les hizo vestiduras reales. Algo que implicaba costo. Porque la vergüenza ya no se quitaba sola. Y luego, el jardín ya no sería su hogar. El Edén seguía, ahí perfecto, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero ya no les pertenecía. El hombre y la mujer miraron por última vez aquello que alguna vez fue suyo sin esfuerzo. No había ruinas, no había destrucción. Y eso lo hacía peor porque no lo perdieron por falta de recursos. Lo perdieron por decisión. Y la voz fue clara, sin dramatismo innecesario. Ahora,
El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No era elogio, era realidad. Habían cruzado una línea que no tenía regreso. No sea que tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Ahí estaba el límite final. Vivir eternamente en ese estado o no. Así que se cerró el acceso, sin negociación, sin excepciones. Fueron expulsados. El jardín quedó atrás. Y frente a ellos se abrió algo distinto en un mundo sin protección directa. Un mundo donde cada paso tendría consecuencia visible. Y para asegurarse de que no hubiera vuelta atrás, el acceso fue sellado. Querubines, fuego, una espada encendida que se movía en todas direcciones. No era simbólico. El mensaje era claro: lo que se pierde por decisión no siempre se recupera con intención. Y así comenzó la historia fuera del Edén, sin abundancia automática, sin inocencia, pero con algo que antes no tenían, responsabilidad real. El hombre trabajó la tierra, la mujer dio vida con dolor, y el tiempo, que antes solo marcaba días, ahora empezó a contar historias. Historias de decisiones, de aciertos y de errores, porque cuando la perfección se rompe, no desaparece todo. Juega el eco, la memoria de cómo debió ser, y la carga de saber que pudo mantenerse, pero no se agizó. Y con el paso de los días, algo más empezó a surgir. De ellos, a la siguiente generación, con ella, un nuevo tipo de problema, más peligroso. Fuera del Edén, la vida no se detuvo, se volvió real. El hombre trabajaba la tierra. Ya no respondía con facilidad. Había que arrancarle el fruto con esfuerzo, con disciplina. Con constancia la mujer dio a luz en dolor, sí, pero también propósito. Y así llegaron los primeros hijos. Caín, Abel, 2 hermanos. Mismo origen, decisiones distintas. Caín creció ligado al suelo, al agricultor. Dependía de la tierra, la misma que ahora exigía sudor para dar algo a cambio. Abel, en cambio, cuidaba rebaños. Observador, paciente, entendía el ritmo de la vida de otra forma. Ambos trabajaban, ambos producían, ambos sabían que no eran el centro de todo. Y un día, hicieron algo que marcó la diferencia. Ofrecieron no por obligación, por reconocimiento. Caín llevó del fruto de la tierra. Abel llevó de lo mejor de su rebaño. No cualquier cosa en lo primero, lo más valioso. Y la respuesta no fue igual. La ofrenda de Abel fue aceptada la de Caín. No por el objeto, por la intención, y eso encendió algo en el cielo, en Cainanira, no explosiva al inicio, contenida, peligrosa. La voz volvió a intervenir, no para castigar, para advertir: si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta, anclaron directo, y tú debes dominarlo. Responsabilidad otra vez, la misma que su padre había recibido. Pero Caín no quiso dominar nada, prefirió alimentar lo que ya estaba creciendo dentro. Invitó a su hermano al campo, sin testigos, sin ruido. Y ahí tomó la decisión que cambiaría la historia para siempre. No fue accidente, no fue impulso momentáneo. Caín levantó la mano y mató a Abel en el primer acto de violencia humana. No contra un animal, contra su propia sangre. Y el silencio que siguió no fue paz, fue peso. Porque una vez que se cruza esa línea, no hay forma de volver atrás. El campo quedó en silencio, demasiado silencio. No había gritos, no había testigos, pero eso no significaba que no hubiera sido visto. La voz volvió a aparecer. ¿Dónde está tu hermano? Caín respondió rápido, defensivo. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Error no por ignorancia, por actitud, porque el problema no era no saber, era no asumir. Y la respuesta no tardó. ¿Qué has hecho? No era una duda, era una confrontación. La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahí estaba la realidad, lo que say haze, deja visible, oh no. Y entonces llegó la consecuencia, directa, sin rodeos. Maldito serás de la tierra, la misma tierra que trabajaba. Ahora le negaría respuesta. Cuando la cultives, no te dará más su fuerza. Sin fruto, sin estabilidad. Serás errante y extranjero, sin raíz, sin hogar. Caín sintió el peso real de lo que había hecho. Mi castigo es demasiado grande. Por primera vez, entendía, pero aún así, había temor. No por lo que hizo por lo que podría venir. Cualquiera que me encuentre, me matará. La voz no respondió con más destrucción. Respondió con límite. No será así. Le puso una marca, no como honor, como advertencia. Nadie tocaría a Caín por principio, porque el desorden no se corrige con más desorden. Y así, Caín se fue.
A lejos, Han construyó. Han formó descendencia. Levantó ciudades y la humanidad avanzaba, pero no necesariamente mejoraba. Porque el problema ya no era externo, era y se estaba multiplicando. La violencia no desapareció, se normalizó. El orgullo creció, la corrupción también. Mientras el mundo se llenaba de gente, algo más se llenaba con ellos. La maldad no ocasional, constante ni la voz, que había visto cada paso. No iba a ignorarlo para siempre, porque hay un punto donde la paciencia se agota. Y cuando ese punto llega, la corrección no es suave. Y es total. El mundo creció. Ciudades, familias, generaciones enteras, naciendo y desapareciendo, bajo el mismo cielo que una vez fue testigo de la perfección. Pero algo se torció en el camino. Why no few live? La maldad dejó de ser excepción. Se volvió norma. No era un acto aislado. No era un error ocasional. Era constante. Pensamientos, decisiones, intenciones, todo inclinado hacia lo mismo. Como si la humanidad hubiera tomado la libertad que se le dio y la hubiera usado sin freno. Y la voz observó, no con sorpresa, con claridad. Todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal, sin matices, sin excusas. Y entonces, algo que pocos entienden, dolor, no humano, divino, me duele haberlos creado. No porque fallara el diseño, porque la elección fue otra. Y cuando el origen se corrompe de forma sostenida, hay que corregir, no con ajustes menores. Con decision, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, directo, total. No era una amenaza, era un veredicto. Pero incluso en ese panorama hubo una excepción, uno no perfecto, pero distinto. Noé no destacó por fuerza, no por poder, por carácter. Noé halló gracia en el medio de una generación que no quería límites. Él caminaba con ellos. Y eso cambió todo. Porque cuando todo se pierde, basta uno que se mantenga firme para que no se cierre la historia. La instrucción llegó a extraña, inusual, innegociable. Construye un arca, no un refugio pequeño, una estructura enorme precisa con medidas exactas, material específico, un proyecto que no tenía sentido, hasta que lo tuvieran. Y Noé no debatió, no pidió pruebas, no negoció términos, trabajó día tras día, mientras el resto seguía con lo suyo, ignorando lo evidente, porque el problema de la mayoría no es la falta de señales, es la falta de atención. Y mientras el arca tomaba forma, el tiempo se acercaba al punto de no retorno. El cielo estaba a punto de responder. El arca estaba lista, no era elegante, no era rápida, pero era suficiente. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. El cielo seguía igual. La tierra seguía su curso. La gente seguía con su vida, como si nada fuera a cambiar. Ese es el problema con los grandes giros de la historia. Siempre parecen improbables, hasta que ocurren. Entonces, llegó la orden final. Entra en el arca Noé. Obedeció, no solo él en su familia, ni luego lo imposible, animales de todo tipo. No corriendo, en pánico, llegando en orden, como si respondieran a una llamada que no necesitaba explicación. Parejas, especies, vida preservada, mientras el resto seguía distraído. Y cuando todo estuvo dentro, la puerta se cerró. No la cerró Noé, se cerró. Y con ese sonido seco, se terminó el tiempo. No hubo cuenta regresiva, no hubo aviso final, solo un cambio en el cielo, que siempre había sido estable. Se quebró, la lluvia cayó, no suave, no temporal, implacable, constante, como si el mismo orden que había sostenido todo, ahora estuviera corrigiendo. Los ríos se desbordaron, la tierra desapareció bajo el agua. Las ciudades, las construcciones, los nombres, todo quedó cubierto. No hubo lugar alto suficiente, no hubo plan alternativo. Porque cuando llega el límite, llega para todos. Dentro del arca, silencio fuera. Caos, días, no 240 y luego más hasta que el mundo que conocían dejó de existir, corregido por justicia. Y mientras el agua dominaba todo, el arca no luchaba, flotaba, porque a veces sobrevivir no es resistir con fuerza, es mantenerse firme. Y cuando finalmente la lluvia se detuvo, no significaba que todo había terminado. Significaba que algo nuevo estaba a punto de comenzar. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era más profundo, más pesado. El agua cubría todo. No había montañas visibles, no había caminos, no había señales de lo que alguna vez fue el mundo. Solo el arca, flotando en medio de un nuevo comienzo. Días pasaron a luego semanas. El tiempo dentro del arca no se medía con relojes, sino con paciencia. Y entonces ocurrió. El nivel comenzó a descender, lento,
casi imperceptible al inicio, pero constante, hasta que un día, el arca dejó de moverse. Se detuvo, había tocado tierra, no firme aún, pero suficiente. Noé esperó, no se apresuró. No forzó el momento, porque salir antes de tiempo también es un error. Primero, soltó un cuervo, fue y no volvió. Luego, una paloma regresó. No había donde posarse, esperó. Intentó de nuevo. La paloma volvió con algo en el pico, una hoja de olivo en pequeña, pero suficiente. Señal clara. La vida estaba regresando. Y en el siguiente intento, no volvió. Ya había tierra firme, ya había futuro. Entonces, la orden llegó. Sal del arca. No como escape, como continuación. La puerta se abrió. Y el primer paso fuera, no fue apresurado. Fue consciente. El aire era distinto en el mundo. También no era el mismo que dejaron. Era más limpio, más silencioso, más nuevo. Los animales salieron. La tierra volvió a recibir vida. Y Noé hizo lo primero que alguien con sentido haría después de sobrevivir algo. Así, levantó un altar no, por ritual vacío, por respeto, por entender que no salió por suerte. Y la respuesta fue inmediata. No con palabras largas, con una promesa: no volveré a destruir la tierra de esta manera. No porque el hombre hubiera cambiado, sino porque el principio ya estaba establecido. Y entonces, algo apareció en el cielo, no como advertencia, como señalan, un arco, colores en medio de las nubes. No decorativo, recordatorio de lo que pasó, y de lo que no se repetirá. Pero la historia no terminaba ahí, porque aunque el mundo había sido limpiado, el corazón del hombre seguía siendo el mismo. Y eso, tarde o temprano, vuelve a notarse. El mundo volvió a llenarse no de inmediato, pero inevitablemente, los hijos de Noé crecieron, sus familias también. La tierra comenzó otra vez a llenarse de voces y de pasos, nueva oportunidad, mismo material humano, y al principio todo parecía ir bien. Había memoria del juicio, había respeto, había cierto orden. Pero la historia tiene una forma curiosa de repetirse cuando se olvida lo esencial en la humanidad. Creció, y con ella, una idea. No de supervivencia, de grandeza. Construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. No era arquitectura, era intención. Querían hacerse un nombre. No depender, no dispersarse, no obedecer el diseño inicial en unidad. Sí, pero con dirección equivocada. No era progreso, era orgullo organizado. Y comenzaron, ladrillo sobre ladrillo. Estructura sobre estructura. La torre crecía imponente, visible. Un símbolo claro de lo que el hombre puede hacer cuando se lo propone. Pero también, de lo que pasa cuando se propone mal. La voz observó, no sorprendido con precisión. Nada de lo que se propongan les será imposible. No era admiración. Era diagnóstico capacidad. Sin límite moral. Así que no destruyó la torre. No repitió el diluvio. Hizo algo más efectivo. Interviniendo en la base, confundamos su lenguaje. Y de un momento a otro, el entendimiento se rompió. Las palabras dejaron de encajar. Las órdenes no se comprendían. Lo que antes era coordinación perfecta, se volvió caos. No podían avanzar no porque faltara fuerza, porque faltaba unidad real. Y sin eso, la torre quedó a medias abandonada, como todo proyecto que nace del orgullo y no del propósito. La ciudad fue llamada Babel, no por su grandeza, por su confusión. Y así, lo que querían evitar fueron dispersados por toda la tierra, a diferentes lenguas, a diferentes pueblos, diferentes caminos. El mundo se llenó, pero dividido. Y aunque la historia seguía avanzando, el problema nunca fue la falta de oportunidades, fue lo que el hombre hacía con ellas. Y aún así, la historia no terminaba en caos, porque incluso, en medio de la dispersión, había una línea, una promesa, algo que venía desde el inicio, y que aún no se había cumplido. Las naciones se formaron en lenguas distintas, caminos separados, el mundo ya no era uno, era muchos. En medio de esa expansión, la historia pudo haberse diluido, pero la voz no trabaja por improvisación, trabaja por propósito. Eligió a un hombre dispuesto a Abram, un hombre común, en una tierra común, hasta que fue llamado: vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que te mostraré. Sin mapa, no, sin garantías visibles, solo una instrucción. Abrams no negoció un camino y la promesa llegó: haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No era solo para él, era a través de él. Pero los años pasaban, y la promesa no se veía. La espera pone a prueba lo que las palabras no alcanzan. Finalmente, ocurrió lo imposible. Un hijo, Isaac. No por lógica,
sino por cumplimiento a Isaac, una familia que se convertiría en pueblo. Un plan exacto que avanzaba a través de las generaciones. Lo que comenzó en un jardín, ahora avanzaba, porque toda historia bien construida no se queda abierta. Todo comenzó con una voz y una decisión. Ahora, la historia seguía con una promesa, en proceso. Desde la luz en medio de la nada, hasta un hombre caminando hacia lo desconocido, cada paso había sido preciso. Nada improvisado, nada fuera de lugar, pero tampoco perfecto, desde el lado humano. El patrón era claro en orden, instrucción, decisión, consecuencia, una y otra vez. El hombre recibió todo, y eligió mal. Recibió una segunda oportunidad, y volvió a desviarse. Recibió dirección, y dudó. Y aún así, la historia no se detuvo. Porque esto nunca se trató solo del hombre. Se trató del propósito. Desde el Edén, pasando por el diluvio, Babel, hasta Hebron, todo apuntaba a lo mismo, a restaurar lo que se rompió. No con fuerza, con cumplimiento. La promesa no era ruido, era dirección. Y aunque en este punto la historia parece incompleta, no lo está. Está en marcha, porque lo que empezó en Génesis no termina ahí, apenas establece las bases de identidad, de ley, de consecuencia. Y de algo más importante, redención, no inmediata, no barata, pero inevitable. Porque cuando la voz establece algo, se cumple no por presión, por autoridad. Así que el Génesis no es solo el inicio del mundo, es el inicio del entendimiento, de cómo funcionan las decisiones, de por qué el orden importa, y de lo que pasa cuando se ignora. El resto de la historia no es un agregado, es la continuación lógica, porque lo que se rompió en un jardín no se queda roto para siempre. Se corrige, pero a su tiempo, y ese tiempo siempre llega.